Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. El protagonista de nuestra entrevista del día es el ingeniero informático, profesor, doctorando en la Universidad Pública de Navarra, Asier Marzo. Seguramente muchos de los que nos siguen son científicos y sobre todo son amantes de la ciencia y alguna vez le han visto en algún medio de comunicación haciendo levitación acústica. ¿Pero qué es esto? Asier Marzo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué es esto de la levitación acústica? Que puedes mover objetos a través de ondas sonoras sin tocarlos y a cierta distancia. Sí, exacto, el sonido es una onda mecánica, entonces puede transferir cierta energía. Todos los hemos notado, si estás en la playa y viene una ola, te va a empujar, o si estás en un concierto muy ruidoso, notarás cómo vibra tu cuerpo. Entonces la levitación acústica es aprovechar la fuerza del sonido para sujetar partículas en medio del aire. Ajá. Bueno, hoy nos vas a hacer una demostración aquí en el programa, ¿verdad? De esta posibilidad en la que tú has estado trabajando muchos años, ahora en la Universidad Pública, anteriormente en Francia, también en Reino Unido, y bueno, pues es una demostración interesante, desde luego muy televisiva, pero lo más importante, tiene grandes aplicaciones en el campo industrial y también en el mundo de la medicina. ¿Podemos verlo? Sí, aquí tenemos una demostración que simplemente es una versión reducida de lo que solemos usar en el laboratorio, un montón de altavoces chiquititos emitiendo a 40 kHz, es decir, nosotros no deberíamos de oír nada, van a crear una onda estacionaria entre los altavoces y si cogemos una partícula, una bolita de plástico y la ponemos, quedará suspendida en mitad del aire. Y es decir, para probar que no hay hilos, podemos pasar esta pinza alrededor y vemos que no hay ningún tipo de hilo. Y esta partícula, esta esfera chiquitita de plástico, está sujeta en medio del aire por la fuerza del ultrasonido. ¿Cómo se alcanza esta situación? ¿Cuántas horas de estudio y realmente cómo conseguir esto? Y sobre todo, ¿para qué va a servir a un ciudadano, a persona normal, corriente de nuestra sociedad? Bueno, ¿cómo va a percibir un bienestar, por ejemplo, a través de esta aplicación? Sí, como decíamos, esto es una versión reducida de lo que tenemos en los laboratorios, pero básicamente utiliza el mismo principio. Una de las aplicaciones más importantes es en química. Aquí tenemos una muestra, una partícula chiquitilla, pero podría ser un reactivo químico. Sí. Las reacciones químicas que se producen dentro del levitador acústico son muy similares a las que se produce en microgravedad. Es decir, ahora hay un montón de experimentos muy costosos que se hacen en la Estación Internacional. Sí. Hay que meter todos los reactivos, todo el equipamiento y mandarlo al espacio. Y se hacen ahí porque con microgravedad hay ciertas reacciones o ciertos microorganismos que se comportan de forma distinta. Entonces, con este dispositivo, todos esos experimentos se podrían hacer en la Tierra, por supuesto reduciendo mucho el coste. En el campo de la medicina, por ejemplo, ¿cómo actúa? Pues aquí estáis viendo que la partícula está sujeta en medio del aire, pero el ultrasonido todavía viaja mejor por el agua. Si alguna vez has estado buceando en la piscina y se caen las llaves en el otro sitio, vamos, tú lo oyes de punta a punta de la piscina. Y de hecho se nota cuando tú vas al médico y te hacen una ecografía, ahí están utilizando ultrasonido para hacer una imagen dentro de tu cuerpo. Entonces sería utilizar el mismo principio, no solo para imagen médica, sino también para atrapar partículas que están dentro de tu cuerpo y moverlas. ¿Por ejemplo? Sin tener que hacer ningún tipo de incisión, podrías ir con piedras en el riñón y, aparte de que te hacen la imagen médica de las piedras en el riñón, podrían atrapar estas partículas, estas piedras del riñón y moverlas hacia sitios donde no molesten.
Bueno, desde luego es un avance muy considerable. ¿Crees que será realidad en no demasiado tiempo, por ejemplo, en la sanidad pública? Bueno, nosotros seguimos trabajando para que esto suceda. Desde luego es un proceso largo. Ahora está en aire, hay que adaptarlo en agua, luego habrá que hacer pruebas en tejidos falsos, luego pruebas en animales, pruebas preclínicas. O sea, sí que es un proceso largo, pero bueno, si tiene potencial, supongo que irá más rápido de lo previsto. Sí, podemos seguir viendo un poquito la demostración, ¿eh? Porque algunas personas que nos están acompañando quieren volver a ver y entender un poco, ¿no?, la magnitud y la importancia de este experimento, que además ha sido publicado en una publicación muy relevante desde el punto de vista científico. ¿Qué avance supone, ¿no?, este hallazgo, Asier, a nivel nacional e internacional? Bueno, pues la levitación acústica tampoco es nada nuevo, ¿eh? Ya existía desde los 70, la NASA estuvo investigando mucho en ello. Simplemente para eso, dentro de la Estación Espacial Internacional, intentar mantener los líquidos y las partículas de polvo, mantenerlas sujetas y que no se fueran por todas partes. Esto ya empezó en los 70, pero es en los últimos años cuando hemos seguido empujando. Pues hemos hecho que sea más barata, que sea más portátil, que tenga más versatilidad. Ahora, por ejemplo, como vemos este dispositivo, las partículas están sujetas, hay como dos emisores, uno arriba y otro abajo. Lo que hemos conseguido nosotros, por ejemplo, es que haya levitación solo con un emisor. U otra cosa que hemos hecho hace muy poco es que haya un montón de partículas y todas se mueven de forma diferente. Porque ahora, por ejemplo, estas de aquí, podríamos moverlas, pero veréis que se mueven todas a la vez. Si le damos para arriba, todas van para arriba o todas van para abajo. Lo que hemos conseguido hace poco es que igual tenemos 20 partículas y cada una de ellas se mueven de forma independiente. Espectacular. Tenemos imágenes además que nos has cedido y las vamos a ir viendo también a lo largo de nuestra conversación. Bueno, es fascinante y el mundo del cine no ha estado ajeno también a este tipo de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en películas de ciencia ficción o La Guerra de las Galaxias. ¿Es así? La Guerra de las Galaxias, Star Trek, se habla mucho del rayo tractor. Que es, tú tienes una fuente que emite algún tipo de radiación, no especifican cuál, puede ser gravedad, puede ser láseres, puede ser cualquier cosa, y esta fuente es capaz de atraer un objeto hacia ella. Es muy fácil repeler. Si tú emites sonido, lo más normal es que las partículas se vayan, o sea, las alejas del altavoz. Pero lo que es difícil es atraer la partícula o el objeto hacia la fuente del sonido. Entonces es una cosa que hicimos hace unos cuantos años, que es atrapar la partícula con un solo emisor y ser capaz de atraerlas hacia el emisor. Supongo que sería una experiencia increíble la primera vez que visteis objetos levitando, ¿no? Sí, cuando funcionó por primera vez, o sea, lo probamos un montón de veces y ya cuando funcionó 10 veces dijimos, joder, pues esto funciona. Ha sido un trabajo muy duro. Al principio sí, ahora sigue siendo más duro, aunque al principio hacía mucho experimento y ahora poco a poco cada vez hago menos experimento, más gestión, más escribir, más trabajos de conforme va subiendo un poco de nivel es lo que toca. Claro, así, pero ¿cómo controláis el sonido? Pues básicamente utilizando un montón de altavoces. No solo tenemos uno, sino que tenemos muchos y es sencillo lo que están reproduciendo. No reproducen ningún tipo de canción, están siempre reproduciendo una onda sinusoidal pura, un tono puro, misma amplitud, misma frecuencia y con lo único que jugamos es con la fase. Es decir, no están todos emitiendo a la vez la sinusoidal, sino que uno igual, mientras uno está arriba, el otro está abajo. Jugamos con la fase, con cómo es el desfase entre las ondas que están emitiendo. Es como si todos están tocando la misma canción, una y otra vez sin parar, pero cada uno ha empezado desde puntos distintos. Suscita mucha curiosidad en el ámbito universitario este experimento. Sí, siempre es algo que es muy visual, entonces es la típica demostración que hacemos a los alumnos. ¿Por dónde va a seguir tu carrera, Asier? ¿Quieres seguir trabajando aquí en la universidad pública? ¿Te gustaría volver a salir de Navarra? ¿Vamos a perder tu talento en otras universidades internacionales? No creo. Lo que me gustaría aquí es todo el trabajo que he visto que se hace fuera hay proyectos que tienen impacto mundial, que son referentes en innovación. Yo creo que también se podría hacer aquí, en la Universidad Pública de Navarra. Yo cuando veo a los alumnos, creo que tienen el mismo talento que los alumnos de Reino Unido. Y lo que quería hacer ahora es formar un grupo de investigación en el que pues, sigamos con estas líneas u otras líneas que sean igual de innovadoras. Claro, se necesita más innovación en Navarra, más actividad en este campo, impulsarlo quizá más, atraer así nuevas empresas, crear un escenario diferente, quizá más vanguardista en este sentido, en nuestra pequeña comunidad. Sí, yo creo que aquí podemos crear cosas que tengan el mismo impacto que tienen por ejemplo, trabajos del MIT o del Imperial College en Londres. Yo creo que nosotros alguna vez podremos tener trabajos que sean igual de innovadores. Claro, hemos tenido a niños chavales, chicos, chicas muy jóvenes en Boston precisamente, en ese equipo con descubrimientos también, creando plantas. El IGEM, ¿verdad?
es, el IGEM, exacto, para el espacio, ¿no? Y veremos más pasos en este sentido. Se impone como algo necesario en nuestra sociedad avanzar, caminar en favor de la ciencia, desde tu punto de vista. Sí, yo es lo que vi que con el programa IGEM las personas de los institutos habían conseguido pues, un proyecto de impacto mundial y creemos que proyectos que salgan desde la universidad pueden tener el mismo tipo de impacto. Así es, Marzo, muchísimas gracias. Nos has sorprendido absolutamente con esta demostración, con este descubrimiento y ojalá, bueno, pues tenga grandes aplicaciones, ¿no? Que supongo que eso es lo que tú también deseas, ¿no? Sí, ya veremos con los años. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente, gracias, Asier, por acompañarnos. Un placer conocerte. Gracias. Gracias. Asier Marzo, que hoy nos ha acompañado, además nos ha dicho que es uno de los seguidores de la MUGA, así que nos hace especial ilusión. Ya saben que aquí seguimos apostando por la ciencia. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Ya saben ustedes que la cultura y la música es otro de los pilares de nuestra MUGA. José Goyaribe es uno de los saxofonistas de renombre, es navarro de Sant Esteban, afincado en Pamplona, con gran, desde luego, trayectoria musical, muy especialmente en Francia, con muchos discos, con el amor por la tradición, pero también por la ruptura y la improvisación, con un instrumento como es el saxofón, que desde luego es uno de los instrumentos, desde mi punto de vista, más sensuales. Josécho, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Es un instrumento bastante sensual, ¿no?, el saxofón. Sí, es sensual. El que sea sensual o no, yo creo que depende, como dice un luthier, que es quien me arregla a mí los instrumentos, dice que todo está de la boquilla para atrás, ¿no? ¿Sabes? El saxofón tiene una boquilla donde tú soplas, vibra una caña. Entonces, que sea sensual o no sea sensual, yo creo que depende de lo que queramos los músicos decir y demás. Pero sí, no queda ninguna duda que tiene un timbre el saxofón que sí que fíjate todos los anuncios de Colonia y llevan ese ritmo, esta ese estética, sonido, ¿no? Siempre se utiliza un poco el saxofón como, así es que va a ser que sí. Por algo será, Eso que es. apela directamente a la emoción, ¿no? Mañana concierto en el Museo Universidad de Navarra, ante diferentes obras plásticas. ¿Qué concierto esperamos, Josécho? Eso es. Bueno, es un concierto que se va a dar en el Museo de la Universidad de Navarra mañana a las 7:30 de la tarde y yo me voy a enfrentar sin ningún atisbo de violencia, Sí. ¿no? Sino que voy a tener, nunca mejor dicho, enfrente, voy a tener a una obra de Jorge Oteiza que se llama Homenaje a Juan Sebastián Bach, luego voy a tener a otro cuadro que es de Sistiaga y luego voy a tener a Tapies con otro cuadro. Entonces, ante esos cuadros, yo voy a estar enfrente, los voy a ver, los voy a sentir y con mi saxofón pues voy a tratar, como bien decías, de ser lo más, si no lo más sensual del mundo, por lo menos ser lo suficientemente honesto para que aquello que yo sienta en esas obras, dentro de la textura, colores, iconografías y demás, pues yo tenga una respuesta, ojalá que todo lo libre que sea, donde yo, por medio de la improvisación, voy a hablar y voy a decir cosas en clave musical y para los músicos que me estén escuchando, pues en una clave más atonal, más contemporánea, Sí. como son las propias obras, y con un público que va a estar al mismo nivel que donde yo estoy, no va a haber, ¿sabes? Siempre Diferentes este alturas, binomio ¿no? de las alturas, Sí. butaca, escenario. Todos cerca. Entonces digamos que nos vamos a oler todos el pelo. Ajá. ¿Eso Y- favorece al músico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que favorece al músico, favorece también al oyente y favorece esa cercanía que es, pues bueno, es como más de verdad incluso, ¿no? Es desde acústico, no hay micrófonos, hay una reverberación maravillosa. Puro. Eso es, hay una reverberación en la propia sala que digamos que podría ser un segundo instrumento. Y bueno, es un reto que a mí me ha propuesto el Museo de la Universidad de Navarra, del cual estoy muy agradecido y vamos a ver qué pasa, porque
bueno, todo puede pasar, efectivamente. Todo puede pasar en un concierto así, ¿no? Eso es. Te gusta reinventar, ¿verdad? Por ejemplo, la danza vasca, en uno de tus trabajos reinventabas la danza vasca, siempre has dicho que en todos tus discos hay algo o mucho de tradición. ¿Y qué crees que le faltaba a la danza vasca como para cambiarla, reinventarla y darle otra orientación? Yo no sé si le faltaba algo a la danza vasca, no lo sé, no me hago ese planteamiento. Lo que me faltaba a mí, a nivel personal y como músico, es tratar de divertirme, en el buen sentido, tratar de crear a partir de ya moldes tradicionales y hacerlo de forma diferente. Eso es lo que a mí me faltaba y eso es lo que yo he hecho, ¿no? Y bueno, yo vengo del mundo de la tradición, desde niño he conocido mucho el folclore. Y siempre he tenido pues esa inquietud en esa suerte de, y bien entendida sea la palabra, irreverencia, ¿no? En hacer las cosas de forma diferente y por ende pues de forma creativa, transgredora, y eso es un poco lo que se supone o dicen que es mi línea. Un libre pensador, dicen de ti. ¿Eh? Bueno, eso me gusta. Sí. Y de la Estamos cual pues viendo, no quiero apearme precisamente, porque es un poco un espacio donde yo me siento a gusto, ¿no? Sí, tu camino, ¿no? Estamos viendo ahí precisamente y escuchando un aurresku gitano. ¿Cómo se concibe esto? Bueno, pues el aurresku gitano se concibe primero con un gitano que se llama Marco Vargas, que es un gitano de Triana, y luego con un payo, que soy yo, y se concibe porque a mí me gusta la cintura, me gusta la curva, me gusta la sensualidad, una vez más apelamos a la sensualidad, me gusta la mirada, la expresión, las manos, y yo en ese sentido, y a pesar de ser de aquí, por decirlo así, pues son cosas que en la danza vasca yo nunca he visto o me ha costado verlas, ¿no? Tenemos aquí un festival muy interesante, el Flamenco on Fire, seguimos viendo esas imágenes y escuchándote, que bueno, desde luego ha sido una revolución también en nuestra ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que está teniendo su éxito el tema del flamenco. El flamenco es un idioma universal y hay gente con la que nos identificamos, como te decía antes, con el tema del aurresku, tanto en la música como en el baile, es toda una estética que yo creo que a veces por prejuicios pues no la vemos como lejos, pero bueno, más allá de apelar a sabicas, yo creo que el flamenco en un sentido, la cultura mediterránea, digámoslo así, ¿no? Pues está ahí, es maravillosa, y yo sí que he hecho guiños de ojo o he tratado en mi creatividad tratar de buscar ese punto más sensual que se ve reflejado tanto en la música como en el baile de un gitano que no es precisamente de aquí, sino que viene de Sevilla, abraza mi idea y al final acabamos los dos abrazándonos porque nos encantó hacerlo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Los pendientes de la reina es otro de tus discos, con las mujeres como protagonistas, ¿no? Y además con el énfasis en las pequeñas cosas. ¿Por qué te rodeas de mujeres? ¿Qué aportan? Hombre, me rodeo de mujeres en este trabajo, sí que está la presencia de la mujer, pero vamos, me rodeo de mujeres, de hombres y de todo lo que haga falta. El disco de los pendientes de la reina, pues sí, efectivamente hace honor ensalza esos pequeños detalles, esos pequeños objetos, en este caso los pendientes de la reina europea, de la comparsa de gigantes de Pamplona. Bueno, a mí me contaron una anécdota que es realmente muy emotiva, y es que había una mujer hace ya muchísimos años que llevaba a sus nietos andando desde Muro Astrain hasta Pamplona de San Fermines, y a lo único que aspiraba o quería aquella abuela para con sus nietos era llegar a Pamplona, ver cómo se movían los pendientes de la reina europea, y les decía, ya hemos visto cómo se mueven los pendientes de la reina europea, ya podemos volvernos al pueblo, ¿no? Y yo cuando lo escuché me pareció una historia tan bonita que dije, lápiz y goma, Josécho, tienes que hacer algo, tienes que escribir algo, y bueno, en fin, yo de los 11 discos, de los 11, 12 trabajos que tengo, en todos hay una génesis, hay un porqué, hay algo que me incita a... Y bueno, esa es un poco mi sino, ¿no? Pequeña historia, pero grande también, ¿no? Llena de amor de esa señora para con su familiar. ¿Los Sanfermines te han inspirado en esta ocasión y en muchas? Sí, claro, los Sanfermines, los que nos hemos criado en esta ciudad, pues quieras o no, es una mochila que llevamos ahí, y en tanto que músico y en tanto que creador y
y persona irreverente, como he dicho antes, pues sí, los Sanfermines es un tesoro de situaciones en las que uno puede coger el lápiz, la goma y darle la vuelta, ¿no? Yo de hecho tengo 2 o 3 temas donde además se improvisa con los Sanfermines y muchos guiños de ojo a los Sanfermines. Y sí, es otra de mis, en fin, de mis variables que están ahí, ¿no? El tema de la fiesta. Sí, rebeldía musical, sacrilegio musical. ¿Alguna vez te han dicho eso, que has cometido ese pecado? Pues no, por ahora no me han dicho nada. Igual alguno lo piensa, pero... A veces por las fusiones, ¿no?, que uno trata de impulsar, aparecen los puristas y se enfadan, ¿no, Josécho? Los puristas están llenos de fusión, ¿no? Deberían igual verse un poquito más en el espejo, porque desde que comemos una paella hasta que nos ponemos los zapatos, siempre, afortunadamente, son culturas de otros lugares, convivimos, aprendemos y tratamos de estar bien. Y sí, la fusión, lo malo es cuando la fusión es confusión, ¿no? Yo trato de que aquello que yo fundo, y que además tampoco soy muy consciente de que esté fundiendo A más B, sino que yo trabajo, yo lo hago, y bueno, si para unos les parece fusión, pues bienvenidas a la fusión. Yo lo que hago es música y bueno, y eso es. Hacer vibrar corazones, claro, ¿eh? Como claro. mañana, por ejemplo, en el Museo Universidad de Navarra, en ese concierto que ofrecerá totalmente improvisado Josécho Goyaribe, a quien teníamos ganas de conocer. Hoy hemos conversado con él y mañana podemos ver cómo toca, para emocionarnos. Josécho, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un placer, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos con la música. Gracias, de verdad. Gracias. Nosotros nos vamos y vamos a hacerlo también con pintura. Nos vamos a la galería de Michel Menéndez en la calle San Antón de Pamplona, la belleza de la bonita Pamplona. Esa es precisamente, bueno, pues de alguna manera, o ese es el resumen o el título de una muestra con diferentes creadores, muestra que podemos ver hasta el próximo 6 de marzo y con la que nos vamos despidiendo. Bueno, pues así nos marchamos. Ha sido un disfrute el programa de hoy, como todos, pero hemos tenido a grandes personas muy interesantes en nuestra muga. Mañana volveremos con nuevas historias. Gracias por estar ahí. Les dejamos esa frase de Simone de Beauvoir y volvemos pronto. Adiós, pásenlo bien. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.